Hola a tothom, soc la doctora Sílvia Treviño, coordinadora de BQ Salut i especialista en medicina de l'esport. Dintre de la nostra sèrie de càpsules formatives, durant aquesta temporada volem explicar-vos en què consisteix les dolències i patologies entorn a la columna vertebral. Avui, per explicar-nos el dolor lumbar al bàsquet, tenim el doctor Santiago Solsona, especialista en cirurgia, ortopèdia i traumatologia de columna lumbar, a més, membre de l'equip Lennox de la Clínica Corachan i responsable de la unitat de columna dintre de la clínica. Benvingut, Santi, i endavant. Hola Silvia, muchas gracias. Bienvenidos todos. Vamos a intentar hacer un poquito de repaso y ponernos un poquito al día de lo que es el dolor lumbar, sobre todo en el paciente adolescente joven que juega baloncesto. Y para empezar, pues haríamos una pequeña definición de lo que es el dolor lumbar en general. El dolor lumbar es una molestia o dolor en la parte baja de la espalda que puede ser agudo o crónico y afectar a músculos, ligamentos, discos y vértebras, y a menudo puede irradiarse o a glúteos o a piernas, siendo una de las principales causas de consulta médica y de baja laboral, causada por lesiones, malas posturas, estrés o problemas degenerativos. Pero este dolor lumbar en el baloncesto es una lesión realmente frecuente y está originada por movimientos explosivos en el juego, saltos, giros, empujones que van a sobrecargar nuestros músculos, ligamentos o discos intervertebrales, causando desde esguinces musculares hasta problemas más serios como hernias o fracturas por estrés, afectando el rendimiento y a la capacidad de jugar. El dolor lumbar es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Es más frecuente en adultos que en niños, evidentemente, pero en menores de edad escolar se presentan un 6% de los casos. Y este tanto por ciento aumenta hasta un 8% en adolescentes o niños que practican deportes de alto impacto. Entre el 5 y el 14% del total de las lesiones del baloncesto van a ser debidas a esto, a una lumbalgia o a un dolor lumbar. Esta patología pues, es de abordaje complejo, ya que el 90% de estos pacientes con dolor no vamos a poder especificar bien el origen, ya que muchas veces es una combinación de muchos factores, desde factores emocionales o psicológicos, genéticos, anatómicos, físicos, sociales o del mismo estilo de vida de los chavales. Así pues, dentro de las causas de dolor lumbar, como vemos en adolescentes que juegan al baloncesto, va a ser una consulta realmente muy frecuente. Y a diferencia de los adultos, donde este dolor suele ser por degeneración o envejecimiento, en los jóvenes deportistas suele estar relacionado con el crecimiento rápido, la sobrecarga mecánica y sobre todo con desequilibrios musculares. Dentro de estas causas mecánicas o sobrecargas hay que prestar importancia que el baloncesto implica saltos repetitivos, cambios de dirección bruscos, impactos y una postura defensiva que pone mucha tensión a nuestra zona lumbar. El sobreesfuerzo muscular es la causa más común, ya que la musculatura paravertebral se va a fatigar ante la intensidad de estos entrenamientos y partidos y nos va a provocar contracturas. Los chavales crecen, están en edad de crecimiento y el síndrome de la fase de crecimiento también está muy presente en estos chavales. Durante los estirones los huesos van a crecer más rápido de lo habitual o más rápido que los tendones y músculos, y esto va a generar una tensión constante que va a aumentar la presión en vértebras y discos lumbares. Y luego la importancia de la técnica que realizamos en el gimnasio o cuando practicamos la práctica deportiva del baloncesto. Actualmente muchos adolescentes van a empezar a levantar pesas para ganar potencia, pero la supervisión no va a ser adecuada y van a realizar sentadillas o pesos muertos en unas posturas inadecuadas o malas. También hay que contar con las causas estructurales. Existen lesiones óseas que son especialmente típicas en deportes donde realizamos una hiperextensión, o sea, que arqueamos la espalda hacia atrás. En el baloncesto, cuando realizamos el tiro o vamos a buscar un rebote, pues se suelen dar. La espondilolisis, que es una fractura por estrés, por sobrecarga o impactos repetitivos en hiperextensión sobre todo, se da en un 7% de los casos, es muy frecuente. Es una fractura por estrés de las partes interarticulares de la vértebra y es muy común en adolescentes deportistas, sobre todo entre los 11 y 15 años. Es una de las causas más frecuentes de dolor lumbar a estas edades. Esta, si no se trata, puede ser causa de dolor lumbar crónico y algunas veces puede hasta evolucionar una espondilolistesis, que sería el desplazamiento de una de las vértebras sobre la otra. Hay chavales que tienen una enfermedad de Sjögren, que es una alteración del crecimiento de las vértebras, que las hace adoptar una forma más acuñada, y esto altera el equilibrio biomecánico del raquis, causando dolor y rigidez sobre todo. Son estos chavales que tienen deformidades ojivas, deformidades cifóticas de la columna dorsal.
Y aunque no son muy comunes en adolescentes, también hay que tener presente las hernias discales, que pueden ocurrir tras traumatismos fuertes o sobre cargas excesivas y repetidas sobre estos discos, que acaban degenerando y acaban protuyendo o herniándose. También hay que tener en cuenta que hay otros factores contribuyentes. El problema no tiene por qué estar solo en la espalda, sino que también podemos fijarnos en cómo se mueve el resto del cuerpo. Los isquiotibiales cortos son muy típicos en jugadores de baloncesto y si estos músculos de la parte posterior o de la cadena posterior del muslo se han acortado, van a tirar más de la pelvis hacia abajo y nos van a obligar a curvar más la zona lumbar. El core, o la faja abdominal y lumbar que tenemos, es muy importante. Un abdomen débil no va a proteger a la columna durante estos saltos o aterrizajes que hacemos al ir a buscar un balón. Y sobre todo también hay que prestar especial atención al calzado que utilizamos y sobre qué superficies jugamos. Jugar en pistas de cemento o con zapatillas que han perdido la amortiguación, pues va a aumentar el impacto que va a absorber nuestra columna. Para el diagnóstico, pues el dolor lumbar en adolescentes deportistas ha de ser riguroso, ya que a estas edades el sistema musculoesquelético está en formación y las causas difieren muchas de lo que es en un adulto. Para el proceso diagnóstico debemos seguir los siguientes pasos: realizar una historia clínica y una anamnesis acurada. El médico y el fisioterapeuta comenzará con unas preguntas clave para identificar el origen, o sea, ver cuándo nos duele. Si el dolor es al arquear la espalda o al echarla para atrás haciendo hiperextensión, suele indicar problemas óseos como una espondilolisis o una fractura por estrés o por sobrecarga. Si hubo golpe o traumatismo, para descartar fracturas, contusiones de la musculatura lumbar. ¿Cómo es este dolor? ¿Qué características tienes? Nos baja por la pierna, que eso nos va a indicar un posible compromiso nervioso o una hernia discal, o si ese dolor es continuo, que no mejora con el reposo y interfiere con el descanso nocturno. Y luego también preguntar si este chaval, estos críos están creciendo. Si a un estirón reciente, pues un crecimiento rápido, como hemos dicho antes, pues nos va a crear tensión muscular. Dentro del diagnóstico, el examen físico también es importante. Hay que realizar maniobras específicas para localizar la lesión y ver dónde puede estar. Es importante palpar, visualizar deformidades, visualizar o ver la marcha que tienen estos niños, buscar puntos de dolor sobre apófisis espinosas, mirar si hay contracturas musculares, cómo es la cojera, si hay deformidades escolióticas, dismetrías, etcétera, etcétera. Hay que evaluar también la flexibilidad de esta columna, de este raquis, medir la elasticidad de los isquiotibiales y del psoas. La maniobra de Schober nos puede diagnosticar una espondilitis anquilosante. Y luego tenemos pruebas como la prueba de la cigüeña de Stortès, en la que manteniéndolo sobre una pierna y arqueando la espalda hacia atrás, si aparece dolor, es un indicio muy, muy fuerte de que hay una espondilolisis o una fractura por estrés. Y las típicas maniobras de tensión radicular, como la Seo Bragar, que nos indicarán eso, pues que hay una compresión del nervio o de la raíz nerviosa a nivel lumbar bajo, que podría ser muy frecuente a causa de una hernia discal. Dentro del diagnóstico de las pruebas por imagen, las vamos a realizar solo si son necesarias, sobre todo si el dolor es persistente tras 2 o 3 semanas de reposo deportivo o este dolor es muy intenso o aparece después de un traumatismo importante reciente. La prueba gold estándar en adolescentes deportistas va a ser la resonancia magnética. Nos va a permitir ver edemas óseos, que esto traduciría una fractura por estrés o espondilolisis, que no lo vamos a ver en una radiografía, así como también nos va a permitir ver el estado de los discos y las lesiones ocupantes de espacio que puedan ocasionar compresión nerviosa como una hernia discal. No está de más realizar radiografías funcionales para ver cómo se moviliza la biomecánica de esta columna o escoliogramas y telemetrías para valorar el crecimiento de estos niños o posibles deformidades. También la radiografía en casos de traumatismos, pues para descartar fracturas, etcétera, etcétera. La tomografía computerizada, el TAC, solo lo vamos a hacer para confirmar que hay una fractura y por si necesitamos más detalle de ese hueso de cara a decir un tratamiento definitivo. Así pues, los diagnósticos más comunes que vamos a tener en el baloncesto van a ser la lumbalgia mecánica, que es el más frecuente, es el más habitual y su causa principal va a ser una sobrecarga muscular o una fatiga. La espondilolisis, como hemos dicho antes, en un 7% de los casos, debida a microfractura por estrés, por los saltos, por los giros, por las hiperextensiones repetitivas. La apofisitis vertebral, que es la inflamación del cartílago o de las apófisis
espinosas vertebrales por una tensión excesiva y por un crecimiento más rápido de estos niños, y la hernia discal, que puede aparecer después de un traumatismo o de una mala técnica de carga por degeneración discal. Hay que tener también en cuenta unos signos de alarma, unas red flags. Si aparece ciática, que es el dolor que baja por la pierna, ojo, podemos estar delante de una compresión nerviosa o de una hernia discal. Podemos tener un dolor que no mejora con el reposo. Esto es habitual también en lesiones inflamatorias o fracturas por estrés, la espondilolisis. Podemos tener también hormigueo o pérdida de fuerza en una de las extremidades o en ambas. Esto nos llevaría a pensar en una afectación neurológica habitualmente por compresión nerviosa o hernia discal. Y si hay un dolor nocturno que impide el sueño, esto va a requerir una valoración médica preferente, sobre todo si este dolor es persistente, empeora progresivamente o se acompaña de fiebre o pérdida de peso inexplicada. Pero habitualmente este dolor nocturno que impide el sueño suele ser por malas posturas, un colchón inadecuado, contracturas musculares y en algunos casos pues, por hernia discal o inflamación. Inicialmente, las recomendaciones que vamos a dar nosotros, de entrada, lo principal es el reposo relativo. El reposo absoluto está contraindicado. Reposo relativo, ¿qué quiere decir? Que hemos de evitar los movimientos que desencadenen el dolor, especialmente los saltos, pero el paciente puede realizar su vida cotidiana con cuidado. Hay que revisar la técnica quirúrgica, perdona, la técnica deportiva que realizamos. Hay que asegurarse de que el aterrizaje tras el salto pues, sea suave y que flexionemos las rodillas para amortiguar mejor esas cargas. Y sobre todo también es muy importante contar con la ayuda de nuestro equipo de fisioterapia. Un buen programa de estiramientos de cadena posterior y fortalecimiento abdominal, y es fundamental también el glúteo. Así pues, para la prevención y tratamiento, la fisioterapia decimos que es importante, y para un jugador de baloncesto adolescente, el objetivo va a ser intentar mejorar la movilidad de la cadera y de la columna torácica para que la zona lumbar no tenga que trabajar en exceso. Además, es muy importante fortalecer el core. Para esto, pues para fortalecer o favorecer la movilidad de la cadera, que es clave para liberar la zona lumbar, tenemos ejercicios como el 90-90 o el del caballero, que nos serviría para realizar estiramientos del psoas. Un psoas corto, que es muy común por estar mucho tiempo sentado o en postura defensiva como en el baloncesto, va a tirar de esas vértebras lumbares hacia adelante. También tenemos ejercicios de estiramiento activo con banda para estirar la cadena posterior, estirar los isquiotibiales, ya que los isquiotibiales tensos, son los principales responsables del dolor lumbar en el baloncesto. Hay que también hacer ejercicios o fisioterapia sobre la movilidad de la columna. Esto nos va a permitir liberarla, descomprimirla, descomprimir discos, descomprimir articulaciones acetarias, estirar la musculatura, y todo esto lo conseguimos con ejercicios tipo gato camello, cat cow, o con ejercicios de rotación torácica, como veis en las imágenes. Y lo que también es muy importante es crearnos una faja natural, o sea, proteger nuestra columna lumbar, hacer una faja lumbar fortaleciendo el core. Esto también lo realizamos con ejercicios tipo planche, la plancha frontal, o el típico ejercicio del bicho muerto, que nos va a enseñar a estabilizar la columna mientras movemos las extremidades, que es lo que se hace cuando saltamos o tiramos a canasta. Así pues, las recomendaciones más importantes para el adolescente en el momento que hacemos esos ejercicios, la principal es cero dolor. Ninguno de estos ejercicios debe causar dolor, y si duele hay que reducir el rango de movimiento, reducir la intensidad y la frecuencia. Hay que revisar la postura al tirar, observar si arqueamos demasiado la espalda al lanzar, o sea, evitar hiperextensiones, y si es así, necesitamos trabajar más la fuerza abdominal, realizar esos ejercicios de fortalecimiento de core. Y lo que es prioritario y muy importante es un buen calentamiento. Nunca deberíamos empezar a tirar o hacer entradas a canasta en frío. Estos ejercicios de movilidad han de formar parte de la rutina habitual de calentamiento de nuestros jugadores. Y sobre todo, si el dolor persiste más de 2 o 3 semanas o es muy intenso, lo ideal es ser revalorado por el médico, y que un fisioterapeuta deportivo evalúe los gestos técnicos y posibles bloqueos articulares. Y la cosa que más frecuentemente nos encontramos en consulta, o lo que nos preguntáis habitualmente, es ¿cuándo puedo volver a jugar? Pues bueno, eso es lo complicado y donde quizás hemos de prestar más atención. El proceso de retorno a las canchas es crítico porque hemos de evitar cualquier recaída.
No se trata de pasar del reposo total a jugar a los partidos completos, sino que ha de ser una progresión gradual. Y para eso nosotros recomendamos estas 5 fases a seguir para reincorporarnos a la actividad deportiva. Una fase 1 de control del dolor y de movilidad, aquí sin baloncesto. Una fase 2 de estabilización y fortalecimiento que la vamos a realizar en el gimnasio o en casa. Una fase 3 de introducción al gesto deportivo que ha de ser individual. Y una fase de readaptación específica que es de entrenamiento individual, pero ya en la cancha. La fase 5 ya es la definitiva, la del retorno al grupo y empezar a competir. Esta fase de control, la fase 1 de control del dolor y movilidad, el objetivo va a ser eliminar el dolor en actividades diarias. Vamos a hacer ejercicios de movilidad de cadera, de estiramientos suaves de isquiotibiales y ejercicios de respiración para activar el core profundo. El criterio para pasar a la siguiente fase es que en ningún momento, o sea, encaminando o realizando movimientos cotidianos, el chico, el jugador, ha de hacerlo sin ningún tipo de molestia, o sea, dolor cero, como hemos dicho antes. La fase 2 de estabilización o fortalecimiento, aquí ya va a ser una fase en la que lo que nos interesa es crear un corsé natural alrededor de la columna, o sea, planchas abdominales, ejercicios de equilibrio sobre una pierna para mejorar la propiocepción y sobre todo fortalecimiento de glúteos. Todo ello para fortalecer el core. Y aquí ya vamos a empezar a introducir el impacto. Empezaremos a caminar rápido y haremos elíptica suave. Todo esto siempre según prescripción médica. Una fase 3 de introducción al gesto deportivo de manera individual. El objetivo va a ser reintroducir los movimientos del baloncesto, pero sin contacto. Tiros libres y tiro estático, sin saltar. Manejo del balón estático, o sea, un dribbling estático. Y empezaremos con una carrera lineal suave a ritmo constante, o sea, trotaremos únicamente. Si haciendo esto al día siguiente hay rigidez o dolor, hay que volver un paso atrás. Volvemos a la fase 2 o esta fase 3 la realizamos aún con menos intensidad. Una fase 4 de readaptación específica, el objetivo va a ser ya empezar a soportar los giros y los saltos. Haremos entradas a canastas, bandejas suaves, y ya empezaremos con los cambios de dirección, pero de baja intensidad, con un zigzag en conos, y ya empezaremos a hacer saltos controlados con aterrizaje suave. Hay que enfocarse aquí en amortiguar con las rodillas y las caderas. Y el criterio para pasar a la siguiente fase es entrenar al 100% de intensidad de forma individual y sin ningún tipo de dolor. Y finalmente la fase 5, volver al grupo y empezar a competir. El objetivo ya aquí es reintroducir el contacto y la fatiga. Pero primero participaremos solo en la parte de tiro del entrenamiento y en situaciones de juego de 2 contra 2 o 3 contra 3 a media pista, para finalmente, cuando hayamos superado esto, sin dolor, entrenar ya al completo 5 contra 5. Pero aquí sí que tenemos una regla de oro, que los primeros partidos deberían, a su regreso, deberían jugarse con una limitación de minutos. Aconsejamos unos 2-3 minutos por cuarto, para observar así la respuesta de la espalda. Si aparece dolor, evidentemente, pues volvemos para atrás. Así pues, ya para finalizar, los consejos que os podemos dar para la prevención de la lumbalgia o de dolor lumbar en el adolescente que juega baloncesto a largo plazo son estos. 1. Calentamiento específico. Es muy importante calentar y estirar. Así que si como rutina cogemos llegar 15 minutos antes que el equipo para hacer ejercicios de movilidad lumbar y de cadera, estiramientos, etcétera, etcétera, esto nos da garantías de que no tengamos problemas o prevengamos lumbalgias futuras. Si tras esfuerzos de jugar, contusiones, etcétera, se nota la zona cargada, pues el hecho de aplicar frío local, hielo tras el esfuerzo, pues va a ayudar a reducir esa inflamación inicial. Eso es bueno. Y sobre todo en adolescentes, aquí no sirve lo de sin dolor no ganamos. No, aquí hay que escuchar el cuerpo y eso no se debe aplicar. Lo que tenemos que hacer es que si hay dolor, eso es una señal de stop. O sea, parar y volver a revalorar qué problema tenemos, tratarlo y rehabilitarlo. Pues con esto creo que finalizamos. Muchas gracias a todos y espero que os haya ayudado un poco en vuestra actividad diaria. Pues muchísimas gracias, Santi. Me quedo con varias coses que has comentado, ¿vale? Una de les coses que ens ha explicat el doctor Solsona, sobretot, són les causes d'aquests dolors lumbars, que tan importants, doncs, que poden venir per un dels motius que seria la tècnica, no? La tècnica que nosaltres fem servir en el gimnàs. Per això sempre
recomanem que quan anem a fer segons quin tipus d'activitats estiguin supervisades per un professional de ciències de l'activitat física que ens pot ajudar a com s'han d'agafar en el cas que s'agafin peses, com s'ha de fer una planxa, com s'hauria de fer una sèrie d'exercicis que moltes vegades veiem que es fan sense aquesta tutela professional. El sobreesforç lumbar, també molt important. D'aquí un dels motius de les sobrecàrregues que parlem moltes vegades d'accés a hores d'entrenament, el calçat inadequat que també ha comentat. Tota aquesta inestabilitat o petit desequilibri que pot haver-hi amb tota la cadena posterior a nivell de la musculatura isquiotibial, tota la musculatura a nivell lumbopèlvica abdominal, que seria el core. També m'ha agradat molt com explica què s'hauria de fer en aquests casos, aquest repòs relatiu. Ja ho hem dit moltes vegades, però quan una persona, un nen, un jove té aquest tipus de dolor lumbar, doncs no haurien d'enviar-lo a casa a seure al sofà o a jugar amb el PC per no anar a entreno, és a dir, pot venir a entrenament, hi ha una activitat que no podrà fer dintre de la pista, però sí que hi ha una sèrie d'exercicis molt controlats que pot fer per mantenir aquesta activitat i aquest estímul a nivell muscular i no fer després aquestes atròfies que costa molt a l'hora de recuperar. La revisió de la tècnica torna a sortir també molt important, no? És important que veiem com posicionem els peus, com corren, com salten, com aterren, no? Aquest aterratge tan important, doncs valorar aquest control neuromotor que moltes vegades se'ns oblida i és tan important en els adolescents. La figura del fisioterapeuta important des de la prevenció primària com a la prevenció secundària després d'aquests dolors lumbars. Recomanacions, doncs aquest control neuromuscular, sobretot amb aquesta postura a l'hora de fer el gest del bàsquet, tant a nivell defensiu, atac, carrera, etc. I potser una de les coses que no hem d'oblidar mai és aquesta tornada després de lesió o després d'aquest procés que pot ser inflamatori o de qualsevol estil. És a dir, molt important respectar les fases, no voler córrer. Passem de la fase 1 a la fase 2 si hem assolit els objectius. Quan veiem que hi ha alguna cosa que no funciona, no passa res. Si tirem enrere, tornem a recomençar i ho fem d'una manera progressiva. Santi, has dit una cosa superimportant, no podem passar d'estar quiets del 0 al 100. I malauradament aquest és un dels problemes que tenim amb la majoria de joves que no entenen que passar d'una lesió, quan ja et diu el metge no, ja pots començar a entrenar, no significa ja pots començar a quan estaves abans de la lesió, no? Jo suposo que tu també t'ho has trobat. Sí, és el més habitual. Sí. Clar, llavors hem de respectar els temps perquè el nostre cos ha de tornar a poder conèixer i reconnectar-se amb aquest tipus de gest esportiu que nosaltres volem fer a l'hora de jugar a bàsquet. Res més, Santi, si vols comentar alguna cosa. No, moltes gràcies per confiar en nosaltres, per fer-nos partíceps d'aquestes càpsules formatives i animar-vos a seguir així, tant en patologia de raquis com patologia de genoll, d'espatlla, el que calgui, aquí ens teniu pel que necessiteu. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Solsona, gràcies a l'equip Lennox de Clínica Corachan i ens veiem a la propera. Fins aviat. Fins aviat.